En el sistema de salud ecuatoriano no hay ni pastillas para lo más básico. El sistema de salud no cumplió lo que debía. ¿Y realmente queremos que médicos estén dispuestos a matar? O han tomado esta decisión, lo hacen desde sus luchas personales. Los gritos despavoridos de los padres cuando ese niño muere. Hola, soy Germán Guerrero Méndez, médico salubrista, y el día de hoy en Doctor Podcast abordaremos un tema de trascendencia por lo que ha sucedido en Ecuador. Y para esto quisiera preguntarles, ¿qué pasaría si es que ustedes reciben el diagnóstico de una enfermedad catastrófica, degenerativa, progresiva, que va a cambiar el transcurso de su vida? Eso sucedió con Paola Roldán y por eso hablaremos acerca de la eutanasia. Como lo relata en su libro, ella descubrió en un momento que su vida empezaba a cambiar. En una clase de yoga se desvanece, en una clase de yoga deja de ser ella misma. Empujando el cochecito de su bebé, no puede respirar de forma adecuada. Acude al médico. En distintos análisis no se puede encontrar qué sucedía con su cuerpo, qué le estaba pasando, hasta que llegó un diagnóstico que cambió totalmente su vida. A partir de ello, empieza una lucha interna con terapia, con una forma de intentar estancar esta enfermedad y que luego empieza a plantearle una duda existencial sobre qué va a pasar conmigo, qué quiero para mi futuro, ¿debo seguir viviendo? Y empieza una lucha también que en la Corte Constitucional se termina decidiendo por despenalizar la eutanasia. En el artículo 144 del COIP, que emite las directrices sobre qué va a pasar con alguien que cometa homicidio, se va a estipular que una persona profesional de la salud pueda asesorar y dirigir a una persona que en su decisión inequívoca y bien informada decida terminar con su vida. Para este tema puntual tenemos una invitada, Mamela Fiallo, a quien yo aprecio mucho, que es una gran amiga, y que en este punto, en este tema, no tenemos el mismo punto de vista. Hola Mame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Agradecida por la invitación y sobre todo yo vengo a hablar en calidad de ciudadana, pues este tema lo decidieron arbitrariamente un grupo de jueces que, por cierto, fue viciado el proceso porque uno de los abogados de Paola Roldán es jefe de 2 de las jueces de la Corte Constitucional. Entonces, saber que así como aquí nos habla el doctor de consentimiento, hay que hablar del consentimiento viciado. ¿Qué pasa cuando hay presión? ¿Y qué pasa incluso cuando el médico, en lugar de seguir su vocación de sanar y salvar vidas, está dispuesto a matar? Entonces, así como nos trae a una profunda reflexión el doctor y quienes nos ven, yo les quiero hacer la pregunta a la ciudadanía. ¿Quieren un sistema de salud donde médicos hagan hasta lo imposible por salvar su vida? ¿O donde los médicos estén dispuestos a matar? Porque eso es el homicidio. En un país tan violento como en el nuestro, acaban de despenalizar el homicidio, nada menos que quienes deben salvar nuestras vidas. Creo que este concepto, justamente por el artículo que fue reformado, nos invita a tener esa concepción. Sin embargo, la eutanasia no es per se un homicidio. El proceso que viven las personas que tienen una enfermedad catastrófica les lleva a cuestionarse en serio. Lo que mencionaba sobre Paola, lo que ella ha venido contando, no es un caso aislado. Es una situación en la cual muchas personas, cuando ya no ven una solución y el dolor que están sintiendo, el sufrimiento que genera esto, o incluso muchas veces la carga emocional que sienten ellos con respecto a lo que sucede en su entorno, les lleva a pensar en la muerte como una solución. En los casos que se logran ver este tipo de situaciones, como lo que le pasó a Paola en su diagnóstico, no invita a que todos vayan a optar por la eutanasia. Hay muchas personas que dicen, como ahora ella, quiero luchar hasta el final, quiero llegar hasta la última instancia. Pero también te lo comento que he visto casos en los cuales hay personas que dicen, no quiero ser una carga para mi familia. Aquí en Ecuador, como no había esa alternativa, yo tuve un paciente que decidió dejar su casa, dejar su familia, pedirles que le pongan en un asilo, que simplemente paguen el asilo, que ni siquiera le vayan a ver, porque él no quería que su esposa,
que sus hijos, que su familia, en primer lugar, pase por lo que él iba a vivir. En segundo lugar, no querían que vean el deterioro del hombre que él era con respecto a lo que iba a pasar. Y en tercer lugar, algo que no sucedió al final, que cuando ya se complique y su enfermedad le lleve a una situación irreversible, él pueda fallecer lejos de ellos. Su familia, como una red de apoyo y una red de soporte, estuvo con él, pese a lo que él había manifestado, pero que al final de cuentas, en sus últimos días, terminó ayudándole a hacer menos pesada esta carga. ¿Quién mejor que saberlo que una persona que lo está viviendo? Por eso a mí me parece tan loable la lucha de Paola, de decir, esta podría ser mi decisión. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por compartir ese caso tan sensible que a la vez ratifica que lo que la persona siente es ser una carga y al no querer serlo, justamente opta por lo que ya existe en el Ecuador, tanto médica como jurídicamente, que es la ortotanasia, que está siendo confundida por eutanasia, que es poner fin a la vida intencionalmente, a la vida de la persona. Y por eso quisiera traer primero, desde la patria, la yacta, el caso de Silvia Alvarado, que no ha tenido visibilidad. Silvia Alvarado tiene ELA, que es la misma enfermedad que tiene Paola Roldán, y es un testimonio de alegría de vivir y que, como dice la selección, ¿sí o no? Sí se puede, y se puede. La propia Paola ahora misma dice que ella quiere seguir luchando. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un caso tan precioso como el de Jordi Sabaté Pons. Él es español y él está luchando porque se apruebe la ley ELA. ¿Sabían ustedes que en el Ecuador hay una ley archivada? Hace años se está promoviendo que existe una ley que proteja a las personas con ELA para que tengan tratamiento. ¿Qué nos dice Jordi? Jordi nos dice, yo me sentía obligado a la eutanasia. ¿Por qué? Porque se ven sin alternativas, sin recursos, y donde los médicos, en lugar de decirles, se puede tratar tu condición para aliviar tu dolor, ¿por qué no dejas de ser una carga y pones fin a tu vida? Tristemente, y con el perdón del médico presente que me consta su ética médica, al modificar en el Código Ético Médico el artículo 90, justamente se está perdiendo esa vocación que juran salvar vidas y no poner fin a ellas. ¿En qué se están convirtiendo nuestros médicos? Y para darle un tono un poquito más relajado y un poquito más alegre, justamente esa es la alegría de vivir. Se está promoviendo una sociedad donde vivir no vale la pena, donde, ay no, si no quiero sentir dolor, mejor que me maten. Vean la historia de Jordi. Acaba de cumplir 40 años y consigo 9 años con ELA, con la misma enfermedad que Paola Roldán. ¿Y qué hicieron sus panas? ¿Qué hacen amigos de verdad? Le dieron de beber. A través de su sonda le pusieron trago, todo con supervisión médica, y se pegó la chuma. Y él está pelado, hace risas, bromas de su calvicie. Es un tipo que promueve aquello que a otro le daría pudor, incomodidad, trauma. Él promueve esa alegría. ¿Por qué no dar luz a esos testimonios? ¿Por qué nadie ha escuchado de Silvia Alvarado? Porque ha habido un juego mediático a favor de la historia de Paola Roldán, que la nombraron persona del año. Tenemos grandes deportistas, una gran patinadora que recién se destacó internacionalmente. Con tanta cosa positiva, destacan a quien quiere morir. ¿Qué clase de sociedad estamos generando? ¿Qué dice, y con perdón que lo diga, y sin faltarle el respeto, cuando uno va al altar, uno jura estar en la enfermedad y en la pobreza, y estamos viendo que el propio marido está siendo cómplice de matarla? Permítanme mostrar el caso de Vincent. Vincent en Francia, y aquí voy a especificar un poquito lo que nos dijo el doctor, que debe ser voluntario, no es lo que dice la sentencia. La sentencia establece que un representante puede autorizar matar. Y eso es lo que le pasó a Vincent. Vincent quedó parapléjico en un accidente y su esposa fue la que exigió que lo maten. Pero como la ley no lo permitió, ¿qué sucedió? Lo mataron de hambre y sed. Vincent no podía hablar, no se podía mover, pero sí podía llorar. Y pudimos todos evidenciar sus lágrimas mientras sus tripas se contraían por el dolor del hambre y la sed. Y a sus padres, que lucharon por sus vidas, tal como pasa en Ecuador, les tacharon de fanáticos porque eran personas de fe, eran católicos. Fanático, torturador, ¿qué nomás nos dicen a los que somos a favor de la vida? Compasivos y empáticos, los que piden matar. Apelo al sentido común de los ciudadanos. Aquí hay un tema bastante complejo de tratar y por eso agradezco también que tú nos compartas lo que has comentado, pero quisiera abordar un poco más a fondo de lo que trata la enfermedad lateral amiotrófica. Cuando una persona
funciona o hace su actividad diaria, lo que estamos haciendo tú y yo. Los movimientos de nuestras manos, el levantarnos cuando ya terminemos esta conversación, el hablar incluso, pero más importante que eso, el poder respirar está direccionado por nuestra musculatura. ¿Y cómo lo hacen nuestros músculos? A través de nuestro cerebro con la conexión neuronal. Y esta conexión mioneuronal que nos permite realizar todas estas actividades es la que está afectada en la enfermedad lateral amiotrófica. No hay otra complicación u otras enfermedades para las personas en el transcurso de su enfermedad, más allá cuando ya llegan a la instancia final. El hecho de poder hablar acerca de que las personas tengan una alternativa en dejar de recibir un tratamiento o terminar con este sufrimiento es a través del entendimiento de lo que va a suceder en los momentos finales. Por ejemplo, estos pacientes que en su momento ya no pueden deglutir, ya no pueden comer y necesitan hacerse una gastrostomía. Ya les van a alimentar por la sondita por la que se ha pegado los tragos que nos comentaste. Así como también después no podrán respirar y deberán tener una traqueostomía y respirar a través de ahí, que es totalmente válido y que para eso estamos capacitados en el personal de salud y que es lo que nosotros vamos a hacer porque es el llamado a nuestro servicio. Pero también hay quienes no deseen esto y en su padecer puedan tener una alternativa. Para las situaciones a futuro de representantes, también pueden dejar las personas un poder que sea lo que ellos en su plena conciencia y en su plena comunicación hayan decidido, porque estas enfermedades lamentablemente no tienen cura, pueden ser controladas hasta cierto punto, pero la progresión es definitiva. Cuando esta enfermedad avance hasta un momento irreversible y cuando ya no tengan ese poder de comunicación, tendrán ese poder jurídico que lo dejaron siendo antes, la llamada previa voluntad. Entonces, a partir de esto es lo que nosotros intentamos entender desde el área de salud, porque más allá de que en todas las ramas y en todas las profesiones existen excepciones, la gran mayoría de profesionales sanitarios buscamos el bienestar de las personas, el combatir el dolor, el combatir la enfermedad, el ser enemigos de la muerte. Cuando este proceso nos lleva a notar algo distinto, es porque las personas que padecen este tipo de enfermedades no tienen una alternativa. Mencionaste algo que sí es importante. Creo que este es un llamado para las personas que nos están viendo y para las autoridades de ojito. Esta no es la solución. Esta es una alternativa que van a poder tener las personas. El dictamen que ahora tenemos de la Corte Constitucional va a darle a la Asamblea la potestad de poder, con expertos en salud, direccionar en cómo se va a manejar. Pero no implica que se va a descuidar a las personas en su manejo general. Una traqueostomía, una gastrostomía y todos los cuidados de una persona con ELA llevan un costo importantísimo, que es el Estado quien debería ser el responsable de esto. Creo que en eso estamos en el mismo canal. Bueno, hay que ver realmente, y gracias por hacer ese llamado de atención, porque efectivamente lo que acaba de suceder es que la Corte Constitucional exige la emisión de una ley que debe tratar la Asamblea Nacional, y ahí es donde yo apelo a mis conciudadanos. ¿Qué es lo que más nos preocupa a los ecuatorianos? La seguridad. En el sistema de salud ecuatoriano no hay ni pastillas para lo más básico, no hay turnos. Y realmente queremos que médicos estén dispuestos a matar, y eso es muy importante. Dentro de la introducción que nos dio aquí el doctor, habló de la persona antes y ahora, como que esa persona dejó de existir. Estamos creando una retórica y un discurso donde la persona no tiene valor sino costo, y donde se reduce ese costo en el sistema público. ¿Cuál es la realidad? Como bien les señalé, en el Ecuador se presentó un proyecto justamente para que las personas tengan cuidados paliativos. Se presentó un proyecto para que las personas con ELA tengan cuidados y se archivó. Hay un juego mediático detrás de todo esto, y donde en lugar de promover ayuda, alivio,
se promueve una falsa dicotomía donde los malos son los que quieren cuidar de esa persona y aliviar su dolor. Y además, no están promoviendo reducir el dolor, sino eliminar al paciente. Entonces, hay que realmente ver, y además lo más profundo que es que se está hablando de un caso que aplica a 18 millones de ecuatorianos. Y el caso, la sentencia en sí, no se remite a la enfermedad en cuestión. Ni siquiera habla de fase terminal, y eso tendrá que establecerlo, como bien señala aquí el doctor, que justamente se aplique en esos casos, porque tal y como está en la Corte Constitucional, dice enfermedades incurables. ¿Qué pasa? Y eso lo dijo, y muchas gracias por decirlo, la juez Corral, que ella tuvo un voto salvado, es decir, no estuvo a favor de esto, no hubo unanimidad entre los jueces, dijo que hay una pendiente resbaladiza. En los países donde la eutanasia fue despenalizada, 1 de cada 20 muertos son eliminados por eutanasia. Es decir, ya es del 5% de la población y va en aumento. Comienza con el 0.1, 1.4. En Holanda, en Canadá lo vemos, no solo en los enfermos incurables, sino incluso ya en casos de depresión. Vemos que esto abre una ventana, la famosa ventana de Overton, para que se pueda aplicar a personas que no necesariamente mueren de la enfermedad, sino que es una condición incurable. Y aquí esto es muy importante porque falsamente acusan de fanáticos a quienes se oponen, cuando los verdaderamente anticiencia, y perdón, nuevamente doctorcito, son quienes promueven esta medida, porque en lugar de permitir que la ciencia y la medicina se desarrolle en función de sanar, de cuidar, de disminuir el dolor, va a optar por la salida fácil, que es la inyección letal o el método que se elija en el momento. Entonces es muy importante ver que aquí hay una falsa dicotomía que se está exacerbando con un juego mediático y sobre todo jugando con la compasión, la empatía y la sensibilidad. No se está yendo por la lógica ni la ética, y esto tiene un impacto en todos los ecuatorianos porque estamos despenalizando el homicidio y cambiando la vocación médica de la vida a la muerte. Pero aquí encuentro también otra problemática que se puede generar con respecto a lo que sucede. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en el hecho de que tenemos que trabajar sobre la temática que no se ha abordado, que son justamente los cuidados paliativos. Hay una facultad aquí en Quito que ha promovido esta especialización. Hay gente que se está formando para esto, que van a ser artífices de un montón de vida. Porque hay personas que tienen diagnósticos incurables, enfermedades catastróficas, procesos oncológicos que están en su fase terminal, que necesitan de estos especialistas, de especialistas en anestesia y manejo de dolor también, y obviamente de las personas que estamos involucradas en los cuidados intensivos. Este cuidado justamente del paciente está basado en algo que yo defiendo mucho y en lo que me he ido formando durante este tiempo, que es la humanización. La humanización de la salud es darle esta visibilidad a las personas y este valor que para mí ha sido destacable en Paola y que puntualmente le pone la cereza en el pastel, a mi modo de ver, que después de dar una alternativa para las personas que puedan tener esta situación, ella dice: yo no quiero de momento esto. Pero es que en algún momento no puedo estar sentada viendo la televisión porque no puedo sostener mi cabeza. Y cuando estoy recostada, como le han visto en las publicaciones que se han hecho, su cabeza se va a ir a un lado, se va a ir hacia el otro y van a tener que con un arnés sostenerle para que de alguna manera tenga algo más de estabilidad. Y ella no quiera llegar a eso, pueda tener una alternativa. Esto debe ser regulado. Y esto debe ser direccionado por profesionales en salud, por personas que justamente abarcan estas especialidades: salud pública, cuidados intensivos, bioética, medicina paliativa, anestesiólogos con subespecialización en dolor, para que sepamos de qué forma se va a manejar todo este proceso y que obviamente exista una regulación adecuada con enfermedades que no ameriten esta situación o que se deban manejar de otra manera, porque también antes de llegar a esto debe haber un direccionamiento y una evocación del profesional de la salud que esté a cargo, que seguramente serán médicos de familia,
quienes les den todo el panorama antes de que los pacientes puedan tomar esta decisión. Creo que de ninguna manera seremos como profesionales quienes dictaminemos si se debe o no se debe hacer. Más bien direccionarle y darle las alternativas a quien está padeciendo esta situación. Porque para llegar a pensar en lo que pensó Paola, retomamos esto porque ella fue la que inició este movimiento que hoy nos ha llevado incluso a esta conversación entre nosotros. Decirle, este es el panel de alternativas que tienes y todo esto va a suceder y nunca vas a estar desatendida, incluso si es que decides algo más allá, una decisión fatal. Me encantó cuando el doctor habló de que los médicos son enemigos de la muerte. A partir de hace pocos días ya no es así. Al contrario, van a llevar la guadaña consigo. Entonces, en ese sentido, y hago eco y comparto que ciertamente hay que regular, ya que esa es la decisión de la Corte, porque hay muchos términos que prestan para ambigüedades. Una de las palabras más polémicas dentro de la sentencia es que aplica a personas, es decir, no existe un límite de edad, con lo cual podría aplicar a menores de edad en vista que el representante también puede emitir esta orden, hacer este pedido. Entonces, si estamos dispuestos como sociedad, que por más que tenga una enfermedad dolorosa, etcétera, sacrificar a un ser humano que sea menor de edad. Yo como voluntaria en hospitales infantiles, nuestra graduación simbólica es justamente ir al pabellón oncológico, porque no cualquiera tiene estómago ni corazón, no porque les falte corazón, sino porque hay que tener unas cuantas capas encima para ver a un niño pelado y que está en fase terminal o en una situación muy difícil en cuanto al cáncer. Los gritos despavoridos de los padres cuando ese niño muere. Si estamos realmente listos como sociedad para eso, o si queremos que el freno sea a partir de la mayoría de edad. Entonces hay mucho para ver dentro de esa sentencia y sobre todo un llamado a apelar a la lógica y a la ética porque se está manejando desde un caso tan sensible. Y otra cosa, nuestra Corte Constitucional tiene antecedentes que una vez que se aprueba una ley y que se emite un veto presidencial regulándola y limitándola, vienen grupos activistas a pasar por encima de la voluntad del Ejecutivo y por encima de la voluntad del Legislativo. Entonces, aquí este programa, ¿por qué se destaca? Evidencia. Y tenemos la evidencia que en nuestro país la Corte Constitucional está manejado por activistas judiciales. Entonces, hay que realmente ver la profundidad de estos casos, los términos, nuevamente, no nos pide enfermedades catastróficas, sino enfermedades incurables, como es el cáncer. En el Ecuador hay casos de personas que migran a países donde hay eutanasia en etapa inicial de cáncer. O sea, desde ya dicen, yo no quiero sufrir, a mí elimíneme de una vez. Nuevamente, se está truncando el proceso científico y médico. De alguna manera, te lo puedo decir, yo creo que es válido si alguien lo piensa así. O sea, porque es la misma dirección de alguien que se quiera suicidar. A ver, si yo me entero de algo de eso, voy a hacer todo lo posible para que no suceda. Para que esa persona recanalice sus intenciones. Para que no lleve a cabo esa situación. Pero al final de cuentas, si es que sucede, fue su decisión. Y ahí viene un tema muy importante. Uno de los 4 puntos específicos y trascendentales de la bioética es la autonomía. Tenemos la beneficencia, tenemos la no maleficencia, la justicia y la más importante de todas es la autonomía. Al final de cuentas esa persona lo decidió. ¿Qué sucede? Que cuando una persona toma una decisión así, no es su falla, es una falla del sistema de salud. El sistema de salud no cumplió lo que debía. Yo no demerito que la persona haya tomado esa decisión. Ella voluntariamente lo aceptó. Quien debe replantearse las cosas no son los individuos, es el sistema. El sistema es el que debería dar las garantías y quienes estamos en salud deberíamos exigirles a las autoridades nuevamente que replanteen cómo se va a manejar. Y aquí es donde otra vez viene la temática. ¿Cómo vamos a direccionar este tema? Con esta decisión creo que es importante escuchar a todos los actores y a la ciudadanía en general. Valoro muchísimo la fortaleza que tienes frente a un montón de ataques que también has recibido, pero también te invito a ver
la situación que muchas de las personas que están apoyando esto o han tomado esta decisión lo hacen desde sus luchas personales. No, y más bien gracias por exponer en este programa y darme la apertura, que justamente no se limita a los casos terminales ni enfermedades catastróficas, sino ya incluso, y aquí el doctor lo reconoce, una persona tiene su diagnóstico, ya puede pedir morir sin estar en fase terminal, habiendo todavía la oportunidad de sanar, de aliviar, de tratar. En lugar de abocar la ciencia y la medicina hacia salvar vidas, apenas se tiene un diagnóstico. Yo acabo de sobrevivir, a Dios gracias, en mi familia un caso que dijeron solo un milagro le puede salvar. Y se dio. Y hasta yo me iba a ir de feriado, todo, y no me fui porque ya le íbamos a enterrar. Pero decidió seguir luchando. Entonces, si abocamos la medicina por eliminar al que sufre, cuando vemos que no hay remedio, vamos a salvar. O ya en la etapa inicial, apenas hay un diagnóstico, tener la posibilidad de matar. Entonces, en vista que la Corte Constitucional ya lo aceptó, hay que luchar hasta lo imposible para limitarlo al máximo y sobre todo como sociedad civil, luchar porque esa persona tenga todos los cuidados necesarios para vivir sin dolor, pero sobre todo con el cariño de una sociedad que quiere preservar su vida y donde no le empujan, como bien nos señala este caso del Chumín, lo recordarán así, el pelado, que nos dice Jordi, yo me sentí obligado a la eutanasia. Y lucha porque le puedan reconocer, apoyar y tener todo el tratamiento necesario. Seamos una sociedad donde la muerte no sea la solución para quien ningún crimen ha cometido. En el Ecuador no hay pena de muerte ni para el asesino ni para el violador, pero pretendemos aplicarlo para el que sufre. Es interesante justamente lo que nos cuentas y a partir de eso creo que entendemos tu postura y también es importante que se pueda detallar un poco más este tema tan amplio que creo que nos va incluso a faltar tiempo. Quisiera que para esto nos des un mensaje final y también nos dejes tus redes para poder seguirte y estar al pendiente también de tus luchas. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por la apertura, por la calidez, por justamente ser un médico comprometido y enemigo de la muerte, aunque por esta circunstancia con un pequeño atajo. Bueno, bienvenido siempre a todos mis espacios. Me pueden seguir en YouTube, Mamela Fiallo, en Instagram, Mamela Fiallo Flor, en Twitter, donde más arde la polémica, Mamela Fiallo Flo. Yo pretendo hablar en nombre de aquellos ecuatorianos que han sido, digamos, invisibilizados en esta decisión y cómo puede actuar de forma tan arbitraria la Corte Constitucional, que está llamada a reconocer y respetar la Constitución y sin embargo está yendo en su contra. Un dato que no mencionamos y les aclaro: en el párrafo 31 y 32 de la sentencia de la Corte Constitucional establece que no es derecho. Esto pedían los abogados de Paola Roldán, pero no fue admitido. En el Ecuador la muerte no es un derecho, la vida sí es un derecho amparado en el artículo 45 de la Constitución. Entender que los que nos oponemos a esto no somos unos monstruos insensibles, sin empatía, sin compasión. Al contrario, creemos que la vida es tan valiosa que no debe ser una opción, que al contrario debe haber un compromiso ético y médico por salvar las vidas. Pero en vista que ya sucede, el siguiente paso es minimizarlo. No solo minimizarlo en números, sino en posibilidad. Que los pacientes no se sientan digamos, como se llama en términos jurídicos, este consentimiento viciado, donde sepan que hay más alternativas, donde se puede reducir el dolor sin eliminar al paciente y sobre todo que se aplique a casos muy específicos y no que en primera fase ya sea la solución matar. Y otra cosa muy importante que dijimos muy poco y que quiso hacer un consenso mi querido doctorcito, de quién debe cubrir los costos. Paola Roldán, ella pide personalmente en sus redes sociales y también sus abogados que sea financiado por el Estado eliminar a pacientes. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Quiénes van a ser los más vulnerables frente a la eutanasia? Los pobres. ¿Por qué? Porque no pueden sostener este proceso. Por más que esté en el sistema de salud pública, hay todo un entorno que llama a fortalecer el doctor y gracias por esa ética. Entonces, realmente no es solo la internación, es todo lo que afecta el no tener ese ingreso, etc. Entonces, veamos que falsamente se está promoviendo compasión, pero en realidad son los más vulnerables de nuestra sociedad los que van a ser afectados y por eso hay que regular de tal manera que se minimice el impacto al máximo. Gracias por este espacio de diálogo, ojalá pueda ser así respetuosamente en todos los entornos, porque como ecuatorianos entender no es un caso aislado.
nos afecta a todos despenalizar el homicidio y hacer este cambio en el sistema ético médico. Así que gracias por escuchar y ojalá hayan ganado un poco de lateralidad para justamente enriquecernos mutuamente. Creo que con este mensaje podemos entender muy claramente la postura de Mamela. Lo intentamos también expresar a partir del proceso médico cómo vamos a trabajar de forma activa en la regulación de la eutanasia ahora que está aprobada por la Corte Constitucional. Ahora viene esta temática justamente en cómo vamos a enfocar, en qué casos se debe hacer. Somos los expertos en salud quienes estamos llamados a ser parte de esto, a no dejar que existan otro tipo de presiones y más bien enfocar el bienestar del paciente. Primero, su cuidado. Segundo, su manejo y seguimiento. Tercero, fortalecer su entorno. Y cuarto, que en esto viene la clave que les hablaba acerca de la autonomía, que tengan ese poder de decisión. Quienes nos estén viendo y estén pasando una enfermedad catastrófica deben saber que habemos profesionales de la salud que luchamos por ustedes, que nos vamos a esforzar al máximo para que este proceso de sufrimiento sea mínimo, para que el dolor desaparezca mientras podamos hacerlo y que si en algún momento ustedes plantean una decisión diferente con respecto a su futuro, estamos también para acompañarles y guiarles y que esta decisión no sea apresurada y se base en lo que ustedes en verdad desean para el resto o lo que quede de su vida. El cuidado, el cariño y el apoyo de los profesionales de la salud va a ser constante y va a estar presente siempre. Nuevamente la campanita, porque recuerden que si ustedes se suscriben estarán siempre donde la ciencia y las historias se encuentran.